es que no te descarríes. Ese es el tema de hoy, no te descarríes. Y creo que como creyentes nosotros tenemos la sagrada responsabilidad de dar la palabra de Dios en primer lugar en nuestras vidas, o darle el primer lugar a la palabra de Dios en nuestras vidas, ya que la palabra es el alimento espiritual del creyente. Con frecuencia vemos creyentes que se descarrían y a veces lo atribuimos a cosas que no tienen ninguna relación con lo que verdaderamente ocasiona el descarrío. Podemos en este tiempo atribuirlo al hecho de que no estamos permanentemente reuniéndonos como iglesia o como grupo en un sitio, en un edificio, en un local. Sin embargo, existe una relación bien estrecha entre no poner la palabra de Dios en primer lugar y descarriarse. Son dos cosas que están intrínsecas, que están o que tienen una relación. La efectividad de la vida cristiana depende en gran manera de la palabra de Dios activa en nuestro corazón, en nuestro espíritu. A continuación vamos a examinar algunas causas del descarrío, lo cual entendemos que es un proceso que surge en la vida del creyente. ¿Y cómo surge esto? Bueno, surge como una consecuencia de ignorar la palabra de Dios, de ignorar a Dios, de ignorar esa vocecita interna que es nuestra conciencia, de ignorar al Espíritu Santo, de ignorar la exhortación que nos puede llegar a ser algún hermano maduro en la fe, algún pastor, algún hombre de Dios, una mujer de Dios, y no darle la importancia de vida en primer lugar a la palabra de Dios, o a Dios y a su palabra. Y es de vital importancia que entendamos que es un asunto de emergencia, el no descarriarnos. Es decir, recordar que esta tribulación que estamos viviendo es pasajera y que nosotros tenemos un diseño en nuestro corazón que ha producido, o una estructura que debe haber producido. Me imagino que estoy hablando con creyentes que han tenido un entrenamiento cristiano a través de la palabra de Dios, del fundamento de Hebreos capítulo 6, verso 1. Habla de las doctrinas básicas que todo creyente, que todo pastor debe enseñar a su gente y que toda iglesia debe de conocer primordialmente. Después de eso, bueno, pues viene ya el paso a la madurez, como dice el mismo libro de Hebreos en el capítulo 6, más adelante del verso 1, verso 2, verso 3, etc. Y nos invita a entrar en la madurez. Pero, ¿qué sucede mientras tanto? ¿Cuáles son las causas del descarrío en la vida de un creyente que estamos, repito, enfrentando un tiempo difícil? En primer lugar, como primer punto, quiero hablarle un poquito de la insensibilidad del corazón. Para eso voy a ir a la Biblia, en primera Pedro, en el capítulo 2, el verso 8. Permítame llegar ahí, primera Pedro 2, 8. Dice, con Cristo, dice, voy a leer desde el verso 7. Dice, para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. O sea, nosotros fuimos destinados a obedecer a Dios, a obedecer su palabra, a caminar en sus mandamientos, en sus preceptos, en sus ordenanzas, en sus instrucciones. Y cuando nosotros nos desviamos por alguna razón, en nuestro corazón se vuelve insensible. Cuando decimos que el corazón se vuelve insensible, esto no significa que se vuelve de piedra, pues la palabra dice en Ezequiel 36, 26, que se nos ha dado
un corazón de carne, lo que implica que es cuando el creyente deja de oír la palabra y se crea una especie de una concha alrededor del espíritu, alrededor del corazón, y como una consecuencia ocurre endurecimiento en el alma. El alma, hablando de nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad, opacan el espíritu. ¿Y cómo ocurre eso? Bueno, cuando no nos sometemos a la palabra de Dios, la ignoramos, sus preceptos, sus mandamientos, entonces ocurre ese endurecimiento del alma. Entonces, como la palabra primero se estaciona en la mente, primero llega a nuestra mente, y de la mente, es decir, del alma, pasa al corazón. Déjenme leer una escritura para que quede un poquito más claro. También. Aquí estamos. Ok. Ezequiel 36, 26 dice: os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. O sea, ese corazón nuevo que recibimos cuando hemos creído es un espíritu nuevo, es decir, un espíritu renovado. No quiere decir que Dios te sacó el espíritu y te lo cambió por otro, sino que quiere decir que Dios añadió ahora una porción del Espíritu Santo a tu vida. ¿Para qué? Para que ahora la vida del Espíritu se haga efectiva y empiece a estar activa, a activar la palabra que tu mente aprende, que tu mente recibe. Una vez que tu mente recibe la palabra, entonces pasa al Espíritu. Si la palabra viene para matar lo que no sirve, mire, la palabra viene para matar lo que no sirve. ¿Me entendió eso? O sea, la palabra viene para matar lo que no sirve en nosotros. Es decir, nos empieza a enseñar los preceptos, los mandamientos de Dios, y nos hace saber que es malo robar, que es malo adulterar, que es malo fornicar. Entonces, esa palabra viene para matar lo que no sirve, para eliminar las obras muertas a las cuales nosotros estamos acostumbrados, aún ya estando en Cristo. Por eso es importante que después de la palabra venga el Espíritu para dar vida a la palabra. Porque si la palabra no es impartida por el Espíritu, es decir, la palabra sin el Espíritu, la palabra te puede matar. Puede matar, ¿por qué? Porque la palabra se queda solamente en el alma. Y dice la Biblia que la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Lo cual quiere decir, déjenme terminar de leer Ezequiel 36, 26. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Ese corazón de carne, es decir, habla de Jesús. Cuando Jesús llega a nuestra vida, y dice la Biblia que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Es decir, la traducción correcta debió haber dicho: y habitó en nosotros. Una vez que hemos creído, dice la Biblia que somos morada y templo del Espíritu Santo de Dios. Pero también Cristo es nacido en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Entonces, si el Espíritu Santo nos llega y hace viva la palabra en nosotros, en el Espíritu, entonces ese Cristo no puede empezar a ser formado dentro de nosotros. Entonces, ¿cómo es que Cristo empieza a crecer? ¿Cómo ese Cristo empieza a ser formado dentro de nosotros? Bueno, a través de un acto de fe. Dice la Escritura también que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y entonces, cuando nosotros empezamos a memorizar la palabra de Dios y de nuestra mente el Espíritu la traslada a nuestro corazón, a nuestro espíritu, esa vida que produce la palabra, porque la palabra es espíritu, entonces empieza a ser efectiva y nuestro espíritu empieza a alimentar nuestra alma, y nuestra alma empieza a ser entrenada
para obedecer a Dios, para seguir las pisadas de Jesús. Y nuestra alma empieza a ser entrenada para que ahora dirija y gobierne el cuerpo y le mande las instrucciones que vienen como una consecuencia de estar sometidos al Espíritu Santo. Por esta causa el corazón se hace insensitivo, tropieza con la palabra, pues no acepta estar erróneo. Estoy hablando de la causa de la insensibilidad del corazón. Entonces siempre se pone a la defensiva y piensa egoístamente. O sea, primera señal de insensibilidad, Gálatas 2:20, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios. Entonces, cuando hay una ignorancia de estos principios, quiere decir que el corazón se está llenando de insensibilidad. No estoy hablando de dureza del corazón, estoy hablando que se empieza a ser insensible. ¿Por qué? Porque la palabra solamente está llegando a la mente, y de la mente tiene que pasar necesariamente, como ya dije, leyendo Ezequiel 36:26, ya dije que es necesario que el Espíritu le dé vida a la palabra para que no nos mate. La palabra de Dios en nuestro corazón, sin el Espíritu, te puede matar. La letra mata, pero el Espíritu vivifica. Por eso es necesario que el Espíritu vivifique la palabra. Entonces, dejando bien empático o bien claro este punto, pasamos al punto número 2. Segunda causa del descarrío: una persona que no oye la palabra de Dios. Deuteronomio 30:17. Que me lo leo, por aquí lo tengo. Deuteronomio 30:17. Dice: mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos, y les sirvieres, verso 18, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. Habla de la promesa que Dios nos hizo para pasar a la tierra prometida, la tierra de bendición. Y aquí algo que me llama mucho la atención es que cuando dejamos de oír la palabra de Dios y dejamos e ignoramos al Espíritu Santo, que Él vivifique esa palabra en nuestro espíritu, sucede que el cuerpo puede sufrir las consecuencias, puede venir enfermedad al cuerpo, porque aquí dice que perderemos la promesa de larga vida. Y eso no hay que perderlo, porque si usted pretende vivir larga vida sobre esta tierra, tiene que obedecer la palabra de Dios. O sea, es una de las promesas principales que Dios nos otorga en su palabra para vivir una larga vida. La otra es: honra a tu padre y a tu madre, para que seas de larga vida sobre la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia. Entonces, yo creo que es importante que la palabra nos enseñe que tenemos un hombre interior que también se le conoce como la nueva creación. Este hombre interior, igualmente que el hombre exterior, tiene vista. Hablamos de los oídos espirituales, hablamos de los sentidos espirituales, tenemos la mente, las emociones, y hay una voluntad en el espíritu. Si usted se va a la escritura, va a encontrar que hay una separación, o hay una diferencia para explicar ambas cosas. 1 Tesalonicenses 5:23 dice que tenemos espíritu, tenemos alma y tenemos cuerpo, y que todo nuestro cuerpo tiene que estar en armonía con el Espíritu Santo de Dios, con su palabra, con Dios, con sus preceptos, sus mandamientos, y que esto, nuestra conciencia quede bien, ¿cómo se dice?, bien impregnada. ¿Para qué? Para que pueda ser efectiva cuando nos redarguye del pecado, del juicio y de justicia, que es el Espíritu Santo en nosotros, pero es a través de la conciencia. Es uno de los sentidos espirituales. La conciencia está en nuestro espíritu. Como consecuencia de la nueva creación, estar encerrada, aquí en esta línea que estoy leyendo, dice: por el endurecimiento, la insensibilidad, también se ha encerrado, o se ha cerrado su vista y sus oídos, de forma que
no puede percibir o no puede recibir las cosas del Espíritu. Es cuando eso sucede en nuestro espíritu. La palabra no es efectiva si entra solamente en la mente. De la mente tiene que pasar al espíritu, eso ya lo mencioné, pero nuevamente. Pero si la mente bloquea el espíritu, la palabra no hallará cabida en el corazón. Como la fe viene por el oír la palabra, por estar bloqueada el canal, queda anulada su efectividad, porque no se puede llegar a su lugar de destino, a su lugar de operación, que es el espíritu. Número 3. Tercera causa del descarrío en una persona, en un creyente: el bajo nivel de palabra. Salmo 119, verso 11. Déjeme llegar al Salmo 119, al verso 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es decir, aquí volvemos al punto, volvemos a hablar del corazón, del espíritu. Quiere decir que es un corazón que está conectado con el Espíritu Santo de Dios, y que la palabra, los dichos de la boca de Dios que han llegado y que han sido registrados en el espíritu del hombre, son ejercitados o son activados o reciben vida por el Espíritu de Dios que radica o que reside dentro del corazón del hombre. ¿Sí? Entonces es importante que entendamos que si nosotros tenemos un bajo nivel de palabra, es decir, dejamos, como en este tiempo peligroso, dejamos de asistir por razones obvias a la iglesia y nos descuidamos en nuestra relación personal con Dios, no leemos la Biblia, no tenemos acceso a escuchar o a repasar un mensaje o escuchar a un hombre de Dios para que nos ministre la palabra, entonces eso se convierte en un hecho peligroso. ¿Por qué? Porque empieza a bajar el nivel de palabra que como creyente o como que mi espíritu acostumbra. Entonces, como una consecuencia de que el corazón no oye la palabra de Dios y no la recibe, entonces el nivel de palabra en el corazón comienza a descender. Al bajar su nivel, acontece que el creyente empieza a debilitarse y pierde el entusiasmo y pierde la energía espiritual. Por consiguiente, si el nivel de palabra baja, va a dar oído a la palabra de los hombres, que es lo que el Salmo 1 se refiere como el consejo de malos. Dice: bienaventurado el varón que no estuvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Es decir, habla ahí de un proceso, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a ponerlo en el otro lado de esa escritura, del Salmo 1, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Pero ¿qué pasa si ese varón que la Biblia pretende que sea un bienaventurado, no andando en consejo de malos, empieza a bajar o a descender su nivel de palabra en el corazón? Sucede que ahora deja de ser bienaventurado el mismo varón y empieza automáticamente a buscar el consejo de los malos. Y cuando digo de los malos, no es necesariamente una mala persona, pero ya algo que no viene de Dios ya es malo. O sea, una persona bien intencionada puede ser un consejo de malos. Si te traen un consejo, te traen una palabra: mira, ¿para qué vas tanto a la iglesia? Total, enfócate, distráete, diviértete en los juegos de azar. Estás sentado en silla de escarnecedores. ¿Por qué? Porque te están llevando a ocuparte más de las cosas que suceden a tu alrededor y no ocuparte de las cosas del espíritu, que son primordiales. Así que si el nivel de la palabra baja, va a dar oído a la palabra de los hombres, que es lo que el Salmo 1 refiere como el consejo de malos. O va a oír, incluso empiezas a oír la palabra que viene inspirada por Satanás, si no escuchamos a Dios. Entonces, como una consecuencia, si tú no escuchas a Dios, escuchas al diablo. Lo cual nos hace audible, lo cual el diablo no lo hace audiblemente muchas veces, sino que lo hace a través de sugerencias, a través de malicias en los aires, a través de música. Tú vas a empezar a distraer tu alma, tu espíritu, y un alma distraída se convierte en un taller fácil para Satanás, porque empiezas a
sin quererlo. Quizá un vecino tuyo en el transporte público, si es que hay forma de que te transportes a través de ese medio, empiezas a recibir malicias de los aires que vienen por medio de la música o por una conversación, a través de palabras negativas que alguien puede estar diciendo y que no necesariamente te las dicen a ti, pero como tu espíritu necesita oír la palabra de Dios y no la está oyendo, entonces empieza a abrir sus sentidos, su sensibilidad para oír lo que no está diciendo Dios, y te empieza a afectar y te empieza a ministrar. Entonces es necesario que el nivel de la palabra empiece a aumentar y no a bajar en este tiempo difícil. Una señal de que hay un bajo nivel de palabra es que el creyente deja de hablar de Dios. No puede hablar de Dios porque no hay palabra en su espíritu. Y dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. Así que examina qué tú estás hablando. Examina cuáles son tus conversaciones. Y entonces te darás cuenta el nivel de palabra que tienes tú en tu vida. Es una ley de física que dice que un lugar no puede ser ocupado por dos cosas a la misma vez. En este caso es la palabra de Dios o la palabra del diablo. Y lo que abunda en el corazón es lo que habla la boca. Lucas capítulo 6, verso 45 dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Punto número 4, ¿por qué un creyente se descarría? El bajo nivel de fe. Como una consecuencia de que el nivel de palabra bajó, ahora tu nivel de fe empieza también a bajar. Porque recuerde que la Biblia nos enseña, que dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces tenemos que tener presente que la fe no viene orando. El método bíblico para adquirir fe es leyendo u oyendo la palabra de Dios. O sea, yo no estoy diciendo que usted no tiene que orar, no, sí tiene que orar. Pero si no oímos la palabra de Dios, entonces el punto número 3 que acabamos de estudiar, baja el nivel de palabra automáticamente, el nivel de fe también baja. Cuando esto sucede, la vida espiritual no funciona, porque Dios ha establecido que la vida del creyente funcione por medio de la fe. Recuerde que sin fe es imposible agradar a Dios. Y cuando nosotros dejamos de escuchar la palabra, de vivir la palabra, el nivel de fe empieza a bajar. Entonces ahora nos encontramos con la sorpresa de que no podemos agradar a Dios. Dios no se agrada con el creyente que no vive por fe, pues sin la fe entendemos que es imposible, según Hebreos 11:6. Como una consecuencia de no agradar a Dios en fe, se adquiere otra vez aquello de lo que Cristo nos había redimido. ¿Y qué es aquello de lo que Cristo nos redimió cuando creímos? Una conciencia de pecado. Pues todo lo que no es de fe, dice la Biblia que es pecado. Así que vea cómo empieza a haber un bombardeo, primero en tu vida espiritual, después ataca tu fe, después ataca tu nivel de palabra, ataca tu nivel de fe. Entonces, como una consecuencia, el creyente se empieza a descarriar. Descarriarse empieza a apartarse de buscar a Dios. Y cuando ya había una vida de victoria, venciendo las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, mentiras, hechicerías, contiendas, disensiones, entonces volvemos a adquirir todas aquellas obras muertas que ya habíamos vencido, que ya habíamos llevado a la cruz de Cristo, ¿sí? Entonces, punto número 5, ¿por qué un creyente se descarría? Bueno, por tratar de agradar a Dios en la carne. Entonces ahora entramos en un lapso de religión, nos convertimos en religiosos, y según Romanos 8:5, entonces ahora nos encontramos con que, permítame, déjenme mirar Romanos 8:5. Porque los que son de la carne piensan
en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿Ven? Una consecuencia natural que surge en el creyente al no poder agradar a Dios con fe es que ahora tratamos de agradar a Dios en la carne. Esto es tratar de vivir la vida cristiana con el esfuerzo humano, lo cual resulta en frustración, en condenación y produce muerte espiritual. En cambio, cuando se hace una decisión de depender absolutamente del Espíritu Santo y el nombre de Jesús para agradar a Dios, entonces el esfuerzo humano queda excluido, es decir, es echado fuera. La carne no se sujeta a la ley de Dios, solamente se sujeta al Espíritu, es decir, a la nueva creación, cuando éste está unido con el Espíritu Santo. Cuando entramos en la vida de fe, el Espíritu Santo juntamente con Cristo intervienen para fortalecernos en aquellas cosas que no podemos hacer. Vamos a leer Filipenses 4:13, es un clásico que casi todos lo sabemos de memoria. Dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Pero si nosotros dejamos de, vea cómo, repito una consecuencia, dejamos de leer, de escuchar la palabra de Dios, dejamos o empezamos a ignorar al Espíritu Santo con esa voz que viene a redarguirnos de pecado, juicio, justicia en nuestro espíritu. Entonces ahora la carne no se puede sujetar a la ley de Dios. Y entonces, si todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, entonces fuera de Cristo nada podemos. Apartados de Dios nada podemos hacer. Y no vamos a poder tener esa fortaleza de Cristo. Él no va a poder ser nuestro intercesor, nuestro ayudador, como una consecuencia de nosotros haber dejado de practicar, de vivir la palabra de Dios. Así que pidamos a Dios que nos dé gracia para entender que necesitamos tener un corazón sensitivo a Dios, de modo que el Espíritu Santo puede estar constantemente fortaleciendo la nueva creación, para que en esta forma el Espíritu pueda mantener la carne bajo sumisión. El punto número 6, ¿por qué un creyente se descarría? Porque pierde la victoria sobre el mundo. ¿Sí? Primera de Juan, capítulo 5, verso 4, vamos para allá. Primera de Juan. Llego aquí. Se acostumbra uno a la tecnología. Bueno, hoy que me estoy, ¿cómo se dice?, sometiendo a la tecnología, perdí un poquito de habilidad aquí para buscar las citas en la Biblia, en el libro. Aquí está. Primera de Juan 5, 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entonces, si perdemos la fe, dejamos de oír la palabra de Dios, perdemos la fe, y entonces ahora perdemos victoria y dejamos de tener victoria sobre el mundo. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Todo cristiano puede vencer al mundo. Todo cristiano que está oyendo la palabra, que está viviendo la palabra, que está declarando la palabra. Hablamos de confesiones. Ayer yo hablaba algo así de hablar, de confesar la palabra, pero después de usted confesar la palabra, usted la decreta. ¿Qué es un decreto? Aquello que usted sella, o que era un edicto, un decreto de un rey, ¿verdad? Recordemos en el tiempo de Daniel, cuando el rey firmó un edicto, le ponían el sello real, y cuando ese sello estaba en una carta, ya no podía ser revocado, ya no podía ser invalidado. Así que todo cristiano que vence al mundo, ¿verdad?, y tiene ahora a ese edicto, esa palabra firmada por la sangre de Cristo, dice que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y que esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Así que
Cuando nosotros confesamos la palabra, ese es un nivel, pero ahora usted tiene que decretarla. O sea, tiene que traer a colación que esa palabra fue sellada o fue firmada por la sangre de Cristo. Y cuando la sangre de Cristo ha firmado un decreto, ¿verdad? Dice en la cruz del Calvario, dice que el acta de los decretos que nos era contrario fue eliminada por la sangre de Cristo. Entonces ahora ese es el testimonio de que lo que Dios ha dicho así es y así se queda. Pero ¿qué con nosotros? Que en vez de decretarlo lo dejamos de hacer. ¿Por qué? Por la situación que estamos viviendo. Así que no pierdas la victoria sobre el mundo. Si esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, tu fe no va a funcionar si no escuchas la palabra, tu fe no va a funcionar si tú no decretas la palabra, si tú no le recuerdas al diablo, a las circunstancias y al mundo espiritual, que esa victoria tuya ahí tiene una firma, y que es la sangre de Cristo, que es lo que Dios ha dicho, así es, y así se queda. Entonces, el resultado final de no caminar en fe es que el creyente pierde la victoria que Cristo le ha dado sobre el mundo, y el mundo es el sistema del diablo, es el pecado, es la enfermedad y la pobreza, etc. Entonces, si tú pierdes y tú dejas de caminar oyendo, declarando, decretando la palabra de Dios, entonces tú no vas a poder tener victoria sobre el mundo. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Último punto, número 7. ¿Por qué un creyente se descarría? Bueno, porque el creyente es vencido por el mundo, empieza a ser vencido por el mundo. Gálatas 5:1. Vamos para allá. Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. O sea, ya nosotros fuimos libres de ese yugo de esclavitud. Entonces el creyente pierde su victoria sobre el mundo, o el creyente que pierde su victoria sobre el mundo se convierte en un esclavo del mundo, porque es vencido por el mundo, y esta es su derrota. Entonces no permitas que las circunstancias, no permitas que un virus chino te separe del amor de Dios. ¿Qué nos podrá separar del amor de Dios? ¿El virus chino? A mí me gusta decirle así, virus chino, porque ahí nació. Él nació en el infierno, fue inspirado en el infierno, pero los siervos suyos chinos lo fabricaron y lo expandieron por el mundo. Ahora bien, Dios no quiere que el creyente quede en esta condición, pues por medio del arrepentimiento el Espíritu Santo nos restaura. Así que si tú estabas teniendo una pérdida en este tiempo de tu vida como creyente, porque dejaste de ir a la iglesia por causas ajenas a tu voluntad, no te descuides. Y yo te desafío hoy a que no seas vencido por el mundo. Te desafío a que vuelvas a tu primer amor, que vuelvas a escuchar la palabra de Dios, que vuelvas. No necesitas la ayuda de un pastor para que te vuelvas a Dios. Tú lo que necesitas es reconocer que te habías estado enfriando, que te habías metido a la nevera espiritual, que habías dejado de buscar a Dios y su presencia, que habías dejado de leer la palabra de Dios y empezaste a oír las noticias más que a Dios. Y eso, quiero decirte que trae una consecuencia. ¿Por qué? Porque empiezas a oír el espíritu del mundo y te empieza a ministrar a tu espíritu. Así que si ese es el caso tuyo, yo te invito a que ahora dejes de escuchar las noticias y que te vuelvas a Dios. Mira, pienso que no es malo estar informado, pero cuida que esa información no sustituya la verdad de Dios y su palabra, que no sustituya la información que viene del cielo, que viene de la palabra de Dios, la cual te puede hacer sabio. ¿Sí? Este libro contiene en sí sabiduría, porque contiene las instrucciones de Dios, contiene lo que Dios ha dicho para nosotros. Así que en el mundo, si tú te conformas al mundo, en el mundo, recuerda que dice la Escritura, en el mundo tendréis aflicciones, pero la Biblia también dice, si tú sigues leyendo, dice, pero no temas. O sea, hijo mío, no temas.
Hermanos míos, no temo. Confía. ¿En qué? En Dios y en su palabra. Y recuerda que esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Pero tu fe solamente va a vencer al mundo y las circunstancias en la medida que tú oyes la palabra de Dios, que tú la declaras, que tú la pones no solamente en tu mente, sino que la haces que sea trasladada a tu corazón. Y entonces en tu corazón el Espíritu Santo, repito, estoy repitiendo los puntos, la hace viva y la hace eficaz. Y recuerda que ahora tú tienes un corazón nuevo. Cristo es el nuevo corazón, el corazón de carne. Dice, os daré un nuevo corazón, un corazón de carne. Ezequiel 36:26 habla de ello. Y entonces ese corazón de carne se llama Jesús. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice la Biblia que el Verbo se hizo carne y habitó en nosotros. Así que Cristo, si Jesucristo vive en ti, no hay excusa para ser vencido por el mundo. No hay excusa para que tú seas vencido del mundo. Y termino diciéndote que Dios no quiere que el creyente se quede en esta condición, pues por medio del arrepentimiento el Espíritu Santo nos restaura. Cuando nos arrepentimos, cuando confesamos nuestros pecados, dice la Biblia que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Sin embargo, así como hubo un proceso para el descarrío, hay también un proceso para la restauración. Como es el proceso por medio de la renovación continua por la palabra y por el Espíritu Santo, pero se requiere permanecer en fe para volver a subir el nivel de vida, el nivel espiritual de donde nos habíamos deslizado paulatinamente. Un descarrío no sucede de la noche a la mañana, de un momento a otro, aunque puede ser. Pero la sutileza del diablo, la sutileza de Satanás o del sistema endemoniado de este mundo es poco a poco. Y con aquello que te dice, no puedes ir a la iglesia. Quiero decirte algo. Aunque Romanos en el capítulo 13 dice que nos sometamos a las autoridades, porque por Dios han sido establecidas, ya en un mensaje anterior traje el balance. Pero la Biblia también dice en Hechos, capítulo 5, verso 29, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que si alguien en autoridad viene y me dice que yo me tengo que someter, porque tengo que obedecer al gobernador y que tengo que obedecer al presidente de cualquier nación, no hablo solamente de esta nación, a cualquier presidente, cualquier gobernador, antes que a Dios, está equivocado. Y en ese aspecto yo no voy a obedecer al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Así que yo termino diciéndote que no te desanimes, que no te descarríes, ¿sí? Escucha la palabra, declara la palabra y decreta la palabra. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Padre, yo oro en esta mañana de sábado y te pido, Padre, que si alguien de mis hermanos que está acompañándonos en esta transmisión a través de este video, en este tiempo o después, Señor, cuando sea ha subido este mensaje en nuestras redes sociales, en YouTube, a través de Facebook, yo te pido, Padre Santo, que perdones nuestros pecados. Señor, tú eres fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados. El primer pecado que podemos cometer es dejar de oír tu palabra, dejar de buscar tu rostro, apartarnos del Dios vivo, Señor, para seguir el sistema del mundo, creyendo lo que el sistema dice, siguiendo las instrucciones del César y no lo que Dios dice en su palabra. Señor, te pedimos perdón. Y ahora, Espíritu Santo, te pedimos que ahora esa palabra que está en nuestro espíritu, en nuestra mente, sea trasladada a nuestro espíritu y que ahora mismo esa palabra se haga viva y eficaz. En el nombre de Jesús declaramos la sangre de Cristo y sus beneficios a favor de nuestros hermanos, de nuestros pastores, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, Señor, de nuestras familias, de nuestros hijos. Señor, no engendramos hijos para maldición, sino para bendición. Y declaramos que el que comenzó la buena obra, la perfeccionará, Señor. Y que el espíritu de fe empiece, Señor, a hacer efectiva la palabra de Dios, Señor, y el cumplimiento. Señor, nosotros no dependemos de este sistema, no dependemos de este mundo antagónico, Señor, apartado de Dios, sino que nosotros dependemos de Dios,
del Espíritu Santo, de Jesús y de su palabra. En el nombre de Jesús, amén. Dios te bendiga, nos vemos la próxima semana y esperamos que puedas tener victoria sobre toda circunstancia que se te presente en estos días venideros. En el nombre de Jesús, amén. Te pedimos a que nos escribas en nuestras redes sociales, a que nos acompañes en nuestras transmisiones y que compartas este mensaje con alguien que lo puede estar necesitando desesperadamente, así como tú en este día. Dios te bendiga. Soy tu amigo el pastor Alfonso Sarabia. Nosotros somos la iglesia Maranatha Call y nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.